Bienvenidos, estamos empezando nuestro tiempo devocional de esta mañana. El día de hoy estamos revisando nuestro devocional 101 basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es Votos de un Rey. Votos de un Rey. Vamos a buscar en nuestras Biblias el texto que es en esta mañana el Salmo 101, que nos va a servir para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anden en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Bien, este es nuestro devocional 101. Como hemos dicho, el título es Votos de un Rey. Este es un salmo real. El rey David declara sus propósitos y pide ayuda a Dios para mantenerse en rectitud. Este breve salmo tiene un tono de juicio fuerte, indicando no solo el deseo de proteger al inocente y al necesitado, sino también de mantener la reputación de Dios contra los ataques de sus enemigos. La idea es una determinación a alabar a Jehová, una determinación a comportarse con sabiduría, una determinación a abstenerse de la maldad, una determinación a discriminar entre el que es justo y el que es inicuo. El Salmo 101 tiene un título de el Salmo de David, y justamente podría tratarse de un escrito de el rey David, y lo fecha durante el reinado de David, cuando el arca estaba en casa de Obed-Edom, donde David lo había dejado por temor de lo que había pasado a Usa. Este salmo presenta el propósito de algún rey de caminar rectamente delante de Dios. El salmo puede dividirse fácilmente en dos partes: los votos del rey respecto a la propia conducta y los votos del rey con respecto a la conducta de sus súbditos. Si tenemos en cuenta la pregunta del versículo 2, dice: ¿cuándo vendrás a mí? Se puede aventurar a la hipótesis de que David compuso este salmo a raíz del incidente de Usa. En la pregunta de David, en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9, su pregunta indicaba que antes de que Jerusalén pudiera tener el privilegio de albergar el arca, la ciudad debía ser preparada para ello mediante una completa erradicación del mal. En efecto, el Salmo parece palparse un eco de este propósito o voto de David. El objetivo general del voto de David queda plasmado en las líneas del Salmo. También da sus detalles, así como su decisión de favorecer y estimular a los virtuosos. Esta visión de la soberanía real consta de este salmo, este cántico introductorio celebrando los atributos de Dios, en los cuales consiste el código de la conducta del rey, que son la misericordia y la justicia de Dios. La parte principal consiste en el código de conducta para la administración del rey,
y una conclusión que expresa su determinación de realizar la justicia en el reino. La segunda sección tiene al menos 2 estrofas que podemos identificar, donde vemos el código de conducta para el rey mismo, donde se compromete a evitar ciertas clases de personas y cosas. La segunda estrofa expresa el código de conducta para sus ministros, pidiendo que ellos también anden en camino de integridad, y describe la clase de ministros que no morarán en su casa. El Salmo 101 es una especie de compromiso pragmático y moral de un rey que decide vivir en integridad, que significa estar de acuerdo con los principios divinos que se desprenden de la misericordia y la justicia. El Salmo es como una declaración de propósitos que describe sus planes de vida y de conducta. El poema presupone que es la oración o el discurso de algún rey en medio de una ceremonia solemne en la cual se compromete ante Dios y el pueblo y se reafirma en los valores morales que deben fundamentar y guiar su programa de gobierno y su administración pública. Aunque no se identifica de forma clara o específica la figura del monarca, es evidentemente un salmo real, que comienza con una afirmación tajante. Posiblemente su contexto hubiese sido alguna fiesta o ceremonia de entronización del rey o celebración de su reinado. Y aunque es complicada la estructura, puede servir de apoyo a nuestro análisis y a nuestro devocional de esta mañana, la identificación de los valores éticos que el Salmo articula y afirma. Hay una invocación justamente aquí en el versículo 1. Dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Jehová. La primera expresión del Salmo es un deseo claro y directo de alabar al Señor. El salmista canta al Señor para poner de manifiesto los valores divinos que inspiran no solo su alabanza inmediata, sino sus planes de gobierno, la misericordia y el juicio divino. En efecto, las fuerzas que incentivan los cánticos del salmista y monarca son los valores divinos que hacen que las sociedades puedan vivir en armonía y paz. De acuerdo con el salmista, se necesitan esos fundamentos éticos apropiados y válidos para administrar la justicia en el pueblo de Dios con equidad. El resto del Salmo desarrolla las ideas básicas que aquí se exponen en este versículo. Después, versículos 2 y 3, es después de esta introducción donde se menciona únicamente a Dios de forma explícita en el Salmo. Se muestra lo que el rey y también las autoridades políticas del pueblo hacen o deben hacer para traducir los valores de la misericordia y la justicia de forma concreta y real en la sociedad. La primera característica para vivir a la altura de los reclamos divinos es integridad, que no es otra cosa que la correspondencia directa entre los valores éticos y el comportamiento y las decisiones diarias. Tanto el rey como el pueblo deben vivir con integridad para poder entender el camino de la perfección, que es una expresión figurada que apunta hacia la honestidad, la decencia, la justicia y el amor. Ese estilo de vida íntegro le permite al monarca rechazar con firmeza las injusticias y además le ayudará a aborrecer a quienes se desvían de los principios morales de bondad que deben caracterizar su administración. Después, del versículo 3 al versículo 7, es la integridad del valor que capacita al rey y le permite rechazar al corazón perverso y desconocer a la gente malvada. Además, es esa misma integridad, el principio ético que le mueve a destruir a las personas que infaman y difaman al prójimo. El poder que le permite el rechazo a las personas altaneras y vanidosas.
y el compromiso para impedir el fraude y contrarrestar a las personas mentirosas. De esta forma, el salmista identifica las actitudes y los comportamientos que promueven el desasosiego y la disensión. Para el versículo 6, en esta sección del Salmo se identifica con integridad el tipo de persona que necesita el rey para servir con efectividad y llevar a efecto su programa de integridad y justicia. Dice el versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Tanto Dios como el rey ponen sus ojos en la gente fiel, en las personas leales, en los hombres y mujeres que caminan los senderos de la integridad, aludidos en el Salmo como perfección. Luego en el versículo 8 el poema finaliza con el programa que traerá la justicia a la ciudad: destruir a la gente impía y exterminar a las personas inicuas. Este salmo casi no habla de Dios, solo lo menciona una vez. Sin embargo, pone claramente en evidencia los valores que se desprenden de una enseñanza saludable. De particular importancia es el tema de la integridad que el poema asocia al comportamiento del rey. En efecto, para el salmista, la característica ética indispensable para llevar a cabo una administración pública saludable y justa es la integridad. Ese valor describe a las personas que actúan de acuerdo a los principios y valores morales de justicia, equidad, misericordia y amor. Esa correspondencia cercana entre lo que se dice y lo que se hace pone de relieve la integridad. Ese principio ético que es absolutamente necesario en la administración política de todos los tiempos está muchas veces ausente de los gobiernos contemporáneos. En la actualidad no es la integridad el valor ético primordial que gobierna los procesos internos de las naciones, sino la conveniencia, que es un valor moral relativamente pobre, pues no es estable y firme para sostener principios tan importantes como el de la justicia. Un modelo de integridad personal nos lo brinda el estilo de vida de Jesús, que fundamentó su mensaje en la voluntad de Dios y lo anunció a los sectores más necesitados y marginados de la sociedad. La palabra liberadora del Señor no se amilanaba ante las amenazas de los poderes políticos y religiosos de la época, pues entendía que el valor de la integridad era más importante que la adulación irresponsable de las masas. Enfrentó el Señor la cruz y la crucifixión con valor y seguridad, porque entendía que la gente que vive en integridad, es decir, a la altura de los valores éticos que se desprenden de la voluntad del Padre, de la voluntad de Dios, no se detiene ante la adversidad, ante la posibilidad de derrota, ni ante la muerte. En efecto, el modelo del rey que se revela en este Salmo 101 debe ser para la iglesia cristiana y para los creyentes la vida y obra de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios. El Señor tradujo los valores principales del Salmo, la justicia, la rectitud y la integridad, a las vivencias diarias del pueblo. Para nuestro Maestro, esos principios no son expresiones filosóficas que pueden halagar a cualquier oído, sino los principios guías para la conveniencia saludable y sana en las comunidades. Vemos, sí, el noble propósito del rey. Vemos el propósito del rey con respecto a sí mismo. Debemos cuidarnos, es cierto, cada uno de nosotros debemos cuidarnos, cada uno debemos procurar
cada vez ser mejores, cada vez ir entregando más aspectos de nuestra vida, de nuestro carácter a Dios. Pero también vemos el propósito del rey con respecto a su corte. El rey establece el propósito hacia aquellos que se asocian con él. Destruiré al hombre que cavila en secreto el mal de su prójimo. No puedo soportar al que se vanagloria y es altivo. El que se complace con las maldiciones y el orgullo puede producir desmoronamiento de cualquier institución. En contraste, los fieles y los que andan en camino de perfección servirán al rey y a la nación. Sobre perfección podemos entender muchas cosas. Escuchaba un comentario hace un par de días sobre una persona que hace entrenamiento de negocios. Y me llamó la atención un comentario. Decía aquel entrenador: nunca hagas negocios con alguien que es infiel, porque tarde o temprano aquella persona también te va a traicionar a ti en el área de negocios. Me sorprendió ese comentario. Me sorprendió esa lectura que hacía este hombre de negocios. ¿Cuántas veces un aspecto de nuestra vida personal se traduce en un aspecto en nuestra vida social que nos afecta o que se hace un hábito recurrente? Tal vez tenemos algunos y no los hemos notado. O tal vez los hemos notado y los seguimos ignorando porque nadie nos ha ayudado a observarlos. Por eso el rey pone cuidado de su persona y pone cuidado de aquellos que estarán a su servicio. Las aspiraciones de David en cuanto a su vida privada y pública quedaron más allá de sus logros. Pero la meta que estableció para su casa y su reino serán plenamente realizadas por el Señor Jesús cuando Él venga para reinar en el trono de David. Qué importante es esto. Qué sencillo es entenderlo. Pero qué importante para nuestra vida espiritual ponerlo en práctica. Tal vez David escribió este salmo al comienzo de su reinado, cuando estableció las normas que quería seguir. Sabía que quería andar por el camino de la perfección, pero que necesitarían la ayuda de Dios. Podemos andar este camino si evitamos mirar la maldad, asociarnos con las personas malvadas, evitar la difamación, evitar la vanidad y permitir que la palabra de Dios nos enseñe a vivir en rectitud. David dijo que mantendría sus ojos en los fieles de la tierra, es decir, escogería como modelos y amigos a aquellos que fuesen veraces y piadosos. Nuestros amigos y socios tienen una profunda influencia en nuestra vida. Asegurémonos de mantener nuestra mirada en los que son fieles a Dios y a su palabra. Permitamos que la palabra de Dios nos enseñe rectitud. Permitamos que la palabra de Dios nos enseñe sobre la vida. Permitamos que la palabra de Dios nos enseñe sobre aquellas cosas que debemos tener cuidado. Permitamos que la palabra de Dios nos enseñe sobre la forma correcta de atender a nuestros amigos. Que esta sea nuestra oración este día. Que estemos orando por aquellos que nos han sido de testimonio, por aquellos que se han mantenido fieles a Dios y que se han mantenido fieles
a su palabra. Oremos hoy por ellos. Demos gracias a Dios por su vida y permitamos que también su palabra nos enseñe a vivir en rectitud. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.